Primera de Crónicas 13:14 es uno de los versículos que habla acerca de la bendición de Dios cuando podemos nosotros entender que nuestra casa, que nuestros hijos, que nuestro matrimonio, que el ministerio que Dios nos ha dado puede ser una bendición tanto para Dios como para los que están alrededor de nosotros. Como un contexto, Primera de Samuel capítulo número 7, ahí apunta si quieres la cita solamente. Primera de Samuel capítulo número 7, los primeros versículos, vamos a encontrar que el arca es regresada nuevamente. Bueno, no la regresaron de buena gana, ¿verdad? Los filisteos la habían tomado como secuestrada, se la habían llevado como un trofeo, la habían puesto dentro del templo, ¿verdad?, que ellos adoraban, y ahí la tenían como un trofeo. Dios toma esto para poder revelar su poder, para darse a conocer quién es Dios, aún en medio de gente que no le conocía, aún en gente que a lo mejor no sabía del temor, de la santidad del Dios que tú y yo tenemos. Dios se revela al pueblo filisteo y trae un juicio sobre cada uno de ellos. Y cuando se dan cuenta que viene una calamidad, porque empiezan a salirle tumores, empiezan a llenarse de llagas, el pueblo filisteo saca el arca, ¿verdad?, de la ciudad y ya no la quieren tener. Se dan cuenta que Dios realmente es Dios y están recibiendo ellos un juicio por lo que hicieron. Prepararon el momento en donde pudieron sacarla, y cuando sacan el arca llega a un lugar que se llama Kiriat Jearim, en donde tú puedes encontrar que es un sitio, una ciudad donde le pertenece al pueblo de Israel. Ahí llega el arca, ¿verdad? Y los hombres de ese pueblo les entra la comezón de ver qué era lo que había dentro del arca de la alianza. Tú y yo lo sabemos. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, ¿verdad? Estaba el maná, estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Y todo esto era como un testimonio dentro del arca. El arca es el prototipo de la presencia de Dios. Tenemos que tomar muy en cuenta ello, porque en el Antiguo Testamento el arca simbolizaba la presencia de Dios. Era muy especial el arca para el pueblo de Israel. Y cuando llega a la ciudad de Kiriat Jearim, los varones empiezan a tener la comezón de ver qué es lo que hay dentro del arca. Y cuando abren el arca, porque la abrieron, ellos empiezan a tener un juicio de Dios. Y la Biblia dice que empiezan a morir miles de personas en Kiriat Jearim. Entra un temor tan fuerte en esa ciudad, porque se empieza a divulgar en todos los pueblos de Israel que habían ellos abierto el arca y habían estado viendo qué era lo que había dentro del arca, y habían muerto muchos varones por causa de no respetar y no abrazar la presencia de Dios en sus vidas. Y tú puedes ver que toda esta ilustración es un poquito medio complicado el poder definirlo, pero Dios quiere revelarse a su pueblo. Yo sé que tú puedes decir: pastor, ¿cómo es posible que Dios se quiere revelar cuando están pasando calamidades? Cuando pasan cosas que a lo mejor no eran normales. Pues Dios se quería revelar a su pueblo. Dios quería manifestar que Él sigue siendo santo. Dios quería manifestar que Él siempre está al lado de nosotros. Me gustó mucho ayer la enseñanza de Judá Smith, el último orador de la cumbre global. Cómo nos ministró. Yo creo que también te ministró a ti, ¿verdad? Al final, hablando acerca de algo muy interesante. Dios está más cerca de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y me gustó mucho el ejemplo que decía el hermano Judá Smith, ¿verdad? Está tan cerca que simplemente tienes que extender tu mano para poderlo tocar. Mira qué tan lejos puede estar o qué tan cerca puede estar Dios de ti. Es lo más cerca que tú puedes entender la revelación de que Dios está cerca de nosotros. Y nos encontramos con el pueblo de Kiriat Jearim.
entró un terror tan fuerte que tuvieron que llevar el arca a una casa de un hombre que se llamaba Aminadab. Y este hombre recibe el arca. Estoy en 1 Samuel capítulo número 7, solamente apúntalo. Llega a la casa de este hombre, y lo más triste que tú puedes encontrar en esta historia es que llega a la casa de Aminadab, y dice la Biblia, y estuvo allí el arca 20 años. 20 años. O sea, pasó el tiempo, amado, y nadie hizo nada por la presencia de Dios. 20 años en donde el pueblo de Israel se olvidó del arca, se olvidó de adorar a Dios, se olvidó de hacerle un tabernáculo, una casa para que viniera la presencia de Dios. 20 años, hermano. Y la presencia de Dios estaba allí. Pero ¿sabes lo que había en el pueblo de Israel? No había un espíritu de adoradores, de búsqueda, de traer la presencia de Dios al pueblo de Israel. Solamente había temor y miedo. Temor y miedo, que yo veo que son los ingredientes que siempre Satanás ocupa para que eso esté en nuestros hogares: el temor y el miedo. La situación más difícil que puede haber en un hogar es que tú sientas que no está Dios contigo. Esa es una mentira del diablo. La situación que muchos hogares hoy en día están viviendo es de que a lo mejor Dios ni siquiera te está ayudando, ni tus oraciones llegan. Te sientes que Dios está más lejos de lo que tú te imaginas, pero esa es una trampa del diablo. Hoy en este día, iglesia, Dios nos está diciendo que Él está más cerca que nunca en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Él está más cerca ahí contigo. Él está ahí en tu matrimonio. Él está ayudándote ahí en los tiempos más difíciles, aunque tú no lo veas. Pasan 20 años. Y Primera de Crónicas 13 a 14 es el versículo que te estoy dando, porque el contexto de todo lo que estoy hablando, quisieron traer el arca. David se acordó y dijo: vamos a traer el arca. Fue el único rey que vas a encontrar en la Biblia que amaba la presencia de Dios, que no podía vivir sin la presencia de Dios. David decía: estoy en mi palacio, soy el rey, tengo todas las comodidades, ¿verdad? El pueblo ha sido bueno conmigo, me está bendiciendo, pero ¿dónde está la presencia de Dios? ¿En dónde está la presencia de Dios? Y él trajo el arca a Jerusalén, a sus fuerzas, ¿verdad? Porque él cometió errores, lo trajo cargando, arrastrando con unos bueyes, y un hombre Usa quiso detener el arca porque sentía que el arca se iba a ir de lado y se iba a caer. Mete su mano y este personaje que tú puedes encontrar en la Biblia cae muerto. David se llena otra vez de miedo, de espanto, y el único que toma el arca para poderla traer es un hombre que se llama Obed Edom. Versículo número 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿Y qué pasó esos 3 meses? Y bendijo Jehová la casa de ¿quién? Y todo lo que tenía. Subraya ese versículo. Versículo número 14. Es un versículo que yo hoy en este día quiero tomarlo para poderte bendecir. Qué importante es anhelar la presencia de Dios en casa. Qué gran bendición trae el que tú y yo podamos hacer que la presencia de Dios venga a nuestros hogares. El amor a la casa de Dios, ¿verdad? También es importante lo que vamos a hacer, lo que vamos a pintar, cosas que tenemos que arreglar como varones. Eso está bien, amado hermano, pero también tu casa. Tu casa tiene que ser arreglada, tu casa tiene que estar cuidada. Y hablando solamente de tu casa, no es el inmueble, que sí lo debes de arreglar, como lo dijimos hace 8 días. Son tus hijos, es tu matrimonio, es tu vida, los que tenemos que poner empeño para que venga la presencia de Dios.
Es una tristeza poder ver algunos hogares que en lugar que la presencia de Dios está, el diablo está reinando más en tu casa que la presencia de Dios. Qué triste que en tu casa, en lugar de sentir paz, sientes la presencia del diablo más que de Dios. Qué triste que papá y mamá, en lugar que los veas, ¿verdad?, con amor y con cariño, hijo, hija, en lugar que los veas con amor y cariño a papá y a mamá, los ves como demonios en lugar de ser lo contrario. ¿Por qué? Porque falta la presencia de Dios. Qué triste poder ver a hijos en casa que en lugar de tener hijos obedientes, hijos que estén buscando la presencia de Dios, tenemos hijos que simplemente aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿En dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en este tiempo? Estamos abriendo puertas para que el diablo venga y gane terreno en nuestra vida. Como leíste conmigo en los versículos, para que haya bendición en nuestra casa y que Dios bendiga, porque eso es lo que subrayamos, todo lo que tenían, todo lo que hay en casa, todo lo que tiene que ver con tu familia, con tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tus muebles, el refrigerador, el horno de microondas, la lavadora, todo lo que tiene que ver con tu casa es una bendición para tu vida. Pero a veces los hogares no son bendición. Y tenemos que poner muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios para que podamos recibir la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos sabemos que Dios nos quiere bendecir? Todos sabemos eso. Todos lo sabemos. Pero la bendición no va a venir si nosotros no ponemos un orden, si nosotros no nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Obed-Edom? Obed-Edom toma el arca. Recordarán lo que dije. Lo que había sucedido es que simplemente el pueblo había llenado de temor, de miedo, porque no querían que estar cerca de la presencia de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué te da miedo buscar la presencia de Dios? ¿Por qué te da temor acercarte a Dios? Lo contrario. ¿Por qué no te da miedo seguir pecando? Debería de ser lo contrario, ¿sí o no? ¿Por qué no te da miedo saber que en tu casa no está la presencia de Dios? ¿Sí están aquí conmigo, amados? Es increíble poder ver casas, hogares que le tienen un temor a la presencia de Dios. No buscan a Dios. Dios no es el centro en sus hogares. Y del otro lado yo puedo ver hogares que tienen temor y miedo para que no se vaya la presencia de Dios, porque si se va la presencia de Dios de nuestro hogar, qué miedo y qué terror, qué espanto no tener la presencia de Dios en casa. Digo, las dos balanzas aquí están. ¿Cuál será la tuya? ¿Cuál será tu balanza, amado hermano? Obed-Edom fue un hombre, aunque no tenemos muchos argumentos, pero Obed-Edom fue uno de los personajes que a mí me impactó, porque cuando nadie quería el arca, la presencia de Dios, él abrió la puerta de su hogar y recibió el arca. Y cuando él recibió el arca, no solamente él fue toda su familia. Yo puedo imaginarme, sus hijos estaban contentos porque el arca había llegado a su casa. A Dios le gusta que podamos tener hogares, que podamos recibirle.
A Dios le gusta, amado hermano, que tú y yo podamos ser varones, mujeres, jóvenes, señoritas, que podamos anhelar su presencia, que venga su presencia a casa, que venga su presencia a papá y a mamá, que venga su presencia a nuestras vidas, en nuestro hogar. Porque cuando no funcionan bien las cosas, amado, no necesitas tú pensar en irte de casa, no necesitas salirte de casa, no necesitas pensar en divorcio, no necesitas en hacer mil y un cosas. Necesitas la presencia de Dios. Es lo que necesitamos. Obed-edom toma el arca, y cuando el arca está en su casa, la Biblia dice, y los 3 meses fueron bendecidos. Está interesante esto. En la casa de Aminadab estuvo 20 años y no pasó nada. Tú puedes tener la presencia de Dios como un mueble, o la puedes tener como una gran bendición para tu vida. ¿Cómo quieres tener la presencia de Dios? ¿Como un mueble solamente? ¿Como un artefacto? ¿Como una religiosidad? ¿O quieres tener la presencia de Dios como el todo en tu vida? ¿Cómo enseñar a nuestra descendencia a amar la presencia de Dios? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo trabajar para poder enseñar a mi esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en medio de una situación donde tú puedes ver y dices, pastor, sí es cierto, pastor, tal parece como que te hablaron por teléfono y te estuvieron dando el chisme de mi casa? No, aquí no hay ningún chismoso. Si hay un chismoso, solamente es el Espíritu Santo, porque a todos nos está hablando. Dile al que está al lado tuyo, dile, nadie fue de chismoso. A ver, volteate y dile. Porque ya cuando predico siempre hay alguien que dice, alguien le dijo al pastor, fuiste de chismosa. No. Aquí Dios nos da a todos parejito, ¿sí o no? Parejo a todos nos da Dios. Y cuando Dios viene y nos habla, es porque lo necesitamos. Punto número 1, cuida la presencia de Dios. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi descendencia, a mis hijos? ¿Cómo puedo enseñarle a mi esposa? ¿Cómo puede ser un ejemplo, hermana, y una bendición para tu esposo? Amada hermana, ora, enseña también a tus hijos. Ama a tu esposo, ayúdale. Varón, ponte las pilas. Son tiempos que tenemos que cuidar la casa. Si nosotros no cuidamos la casa, el diablo va a venir y la va a destruir. Salmo número 101, versículos 2 y 3. ¿Cómo puedo yo cuidar la presencia de Dios? Mira lo que dice este versículo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Wow, qué versículo tan más comprometedor. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Hoy está hablando de muchas cosas aquí. Te lo dejo de tarea. Medítalo, piénsalo. Está hablando de lo que hay dentro de nosotros, pero también está hablando de los que están alrededor de nosotros. Está hablando de una integridad. Está hablando de una revelación que tú dices, pastor, tengo que cuidar mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de conducirme, mi forma de tomar decisiones. Porque la Biblia nos enseña a ti y a mí que guardar nuestro espíritu es una forma de no contaminarnos. Es una forma
de poder prepararnos para que la presencia de Dios venga sobre nosotros. Nunca la presencia de Dios va a venir a una persona que no hace cambio. Nunca he visto en la Biblia, ningún ejemplo he visto que venga la presencia de Dios y que simplemente habite dentro de una persona cuando alguien no ha cambiado. Jamás. Esto no sucede. La presencia de Dios viene cuando tú y yo hacemos cambios, corregimos áreas en nuestra vida. Cuando tú buscas la presencia de Dios, se abren puertas para ti. Cuando buscas la presencia de Dios, Dios multiplica lo que tienes. Cuando tú estás conectado con Dios y estás esforzándote para estar conectado con su presencia, Dios te ayuda a resolver conflictos y problemas. Eso es lo que sucede. Por eso tenemos que cuidar la presencia de Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo le gusta habitar en un hogar cuando estamos unidos. Cuando estamos unidos. He visto hogares que están unidos y se unen, pero para buscar lo malo. He visto hogares que simplemente se ponen de acuerdo y en ninguna otra cosa se ponen de acuerdo, pero en esto sí se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, pero para traer calamidad a otros. Nunca se ponen de acuerdo para buscar a Dios. Nunca se ponen de acuerdo para decir, ay, el domingo nos juntamos y nos vamos juntos y buscamos la presencia de Dios y alabamos al Señor. Nunca lo he visto, pero sí te juntas para destruir a otra persona. Es impresionante ver familias que el común denominador que tienen es, se juntan nada más para lo malo, nunca para lo bueno. El poder buscar la presencia de Dios atrae su bendición. Trae bendición a nuestras vidas. Entonces, punto número 1, cuida la presencia de Dios. Punto número 2, invierte tiempo con tus hijos para enseñar este principio. Invierte tiempo. Oh, amados hermanos, estoy viendo un gran peligro en todas las familias. Y cuando hablamos acerca de nuestros hijos, hoy en este día yo me he dado cuenta cómo el diablo está trabajando para robarnos, para quitarnos a nuestros preciosos hijos. Si tú lo has identificado, gloria a Dios. Ponte a trabajar, ponte a chambear en tu casa, ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Oren por tus hijos todos los días. Invierte tiempo para orar por ellos. Amado hermano, llegan etapas y crisis donde nuestros hijos llega el momento donde no quieren buscar de Dios. No creas que solamente en tu casa. A mí me ha sucedido como pastor. A mí me ha pasado como pastor. No creas que es fácil. Se paga un precio. Se paga el precio de estar buscando la presencia de Dios. Amados, ¿cómo está la vida de tus hijos? ¿Inviertes en ellos? Papá, mamá, ¿estás invirtiendo en tus hijos? Porque si no, los vas a perder. Y cuando los pierdas, vas a pagar la factura muy cara. Hoy es el momento donde tú tienes que invertir tiempo para tus hijos. Tienes que enseñarle a tus hijos estos principios. Efesios capítulo número 5, versículo número 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Subraya esa palabra disolución. Esa palabra disolución.
La palabra disolución está hablando de una mezcla que resulta de disolver un cuerpo o una sustancia en un líquido. También la palabra disolución habla de una conducta de libertinaje y de infamia. La palabra disolución está hablando de una mezcla. Y la Biblia está diciendo, nos enseña a ti y a mí: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El vino está hablando, sí, acerca del prototipo del Espíritu Santo. Pero cuando Efesios 5 está hablando del vino, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del vino que hace que se emborrache la gente. Cuando las personas se embriagan, pierden la facultad de poder ver, oír, hablar. Cuando una persona está llena de alcohol, de vino, amado hermano, no piensa y no reacciona, porque dentro de él hay una disolución, hay una mezcla. Y hoy en este día yo quiero hablarte acerca de ese espíritu que está viniendo sobre la vida de nuestros hijos. Un espíritu que quiere traer disolución, una mezcla. Una mezcla. Y como papás a veces se nos hace normal, ¿verdad?, que nuestros hijos pasen más tiempo en el celular que platicando contigo. Hoy en día los papás, yo me he dado cuenta que no son como los papás de antes. Nuestros papás, era la verdad ver a vil chamuco cuando veías a tu mamá que ya venía encamionada con el lazo y con el palo para darte, o cuando veías a tu papá que te andaba correteando con la chancla. O sea, esos sí eran otros tiempos. Hoy en día veo a muchos papás que son cobardes y miedosos. Le tienen miedo a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ha entrado disolución. Ha entrado una mezcla de temor y miedo. Y no nos atrevemos a poder enseñarle a nuestros hijos que el camino que están tomando está mal. Está mal. Antes de la reunión, un matrimonio se acercó a mí a contarme lo que está pasando en casa. Y la hermanita pues tuvo que agarrar una vara para agarrárselas y los chamacos agarraron y se fueron. Su mecha. Su mecha. Y me decían los papás, ¿qué hacemos? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Papás que tienen miedo y tienen temor de sus hijos, cuando lo contrario debería de ser, hay que tenerle miedo y temor de no perderlos en casa. Hola, ¿están aquí, amados? ¿Están muy callados? ¿O están miedosos? Oye, es que está mi hijo. Pastor, no le quite el celular. No le quite el celular porque se pone mal. Deberías de agarrar el celular y estrellárselo en la cabezota por bruto. ¿A quién le tienes más miedo? ¿Le tienes más miedo a Dios o le tienes más miedo al diablo? Hermanos, ¿a quién le tienes más miedo? ¿A Dios o al diablo? Entonces corrige. Pastor, si se va, alcánzalo al infeliz y lo traes. Enséñale el temor a Dios. Enséñale el temor a Dios. Dile qué es el temor a Dios.
Porque si tú no se lo enseñas, ¿quién se lo va a enseñar? El pastor, el domingo. No manches, o sea, con 45 minutos y tu hijo lo tengo aquí y me está mentando la jefa con los ojos. ¿Yo qué voy a corregir a tu hijo? Si no te portas bien, te llevo con el pastor. Ahora hasta ya me volví el coco. Vas a ver. Y el mendigo es que, a ver, tráemelo al mendigo panzón. Órale. Ay, ¿qué? Ya, hijo, ya, tranquilo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este punto está muy interesante. Porque hoy en estos días nuestros hijos están siendo mezclados con lo del vino, del mundo y las cosas de Dios. Y cuando la Biblia dice que nada tenemos que ver con las cosas del mundo, nada tenemos que ver con las cosas del mundo. Amados hermanos, tu celular o el celular no es el papá y la mamá de tu hijo. Tú eres el papá y la mamá. Y tú tienes que enseñarle. Tú tienes que platicar. ¿La mesa para qué es? Donde comemos. ¿La mesa para qué es? ¿Y qué más? Comemos, pero ¿para qué más es la mesa? Donde yo veo que en tu casa hay una mesa muy bonita, ¿sí o no? Muy bonita, padrísima, pones y te sientas a comer, pero ¿la mesa para qué es? ¿Se han dado cuenta que hoy en día la mesa es un lugar en donde ni siquiera lo ocupamos para lo que es? La mesa debería de ser para podernos unir y comer juntos y platicar. Ahora todos nos conectamos en la mesa. Pásame la sal. ¿Qué hiciste de comer? Y el papá del otro lado, trágate lo que te da tu mamá. Y la mamá pues desde la cocina, ya dejen de gritar. ¿Miento o no miento? Papá, mamá, ¿miento o no miento? ¿Dónde pasa más el tiempo tu hijo? Yo hago una pregunta, ¿por qué no le dices a tu hijo que deje el celular cuando estamos comiendo? Si es real lo que estoy hablando, muchos de ustedes le tienen miedo a sus hijos. Muchos de ustedes le tienen miedo a sus hijos. Y ese miedo, hoy en este día yo quiero que el Espíritu de Dios te ayude a sacarlo fuera de tu vida. ¿Cómo es posible que tu hijo te mangonee y te diga lo que tienes que hacer cuando estando tu hijo en casa tú eres el que pone las reglas? Tú eres el que le enseñas, tú eres el que pones la iniciativa para poder cambiar las cosas en casa. Hola. Hijos que llegan a casa y ni un ¿cómo estás? En este evento nos enseñaron que ya no hay que preguntar ¿cómo estás? ¿Verdad? Tenemos que cambiar nuestras preguntas. ¿Cuál es lo más importante que vas a hacer hoy en este día? Cambiar nuestras preguntas. A mí me está todavía aquí revolucionando mi cabecita, ¿no? Pero tu hijo ni siquiera te saluda. Digo, si lo acostumbraste a que te dé beso, gloria a Dios, pero si no, bueno, por lo menos hola, ya llegué, ¿verdad? Por lo menos. Pero el chamaco entra y se mete a su cuarto y de ahí ya no lo sacas. Y tú te conformas nada más con que llegó y está metido en su cuarto.
¿Cuánto tiempo se pasa dentro de su cuarto y tú ni siquiera te atreves a tocar la puerta y decirle: a ver, mijo, lo que estás haciendo está mal, no es correcto, no es correcto, para ya, no es correcto lo que estás haciendo. Somos una familia, somos una familia unida, que platicamos, que convivimos, que reímos, a veces tenemos discusiones, pero las arreglamos. ¿Están aquí, amados? Sí me están viendo feo, amados. La disolución ha entrado en los hogares. Y cuando viene la disolución, empezamos a tener conflictos. Tengo muchas citas, pero quiero leerte esta cita, Levíticos capítulo número 10. La ley sobre el culto y el licor. Ay, pastor, ya nos vas a emborrachar. No, vamos a leer esto. Levíticos 10, versículo número 8. Y el Señor le dijo a Aarón. ¿Aarón quién era? ¿Quién era Aarón? Amados, ¿quién era Aarón? En el Antiguo Testamento, en Levíticos, ¿quién era? Un sacerdote. ¿El sacerdote para qué estaba en el pueblo de Israel? ¿Para qué? Dímelo tú. Para sacrificar. ¿Para qué más? Para enseñar. ¿Qué más hacía el sacerdote? Algo bien interesante. El sacerdote era el ejemplo de toda la nación de Israel. Cuando se levantaba el sacerdote, amado hermano, todo el pueblo sabía que algo iba a pasar, algo iba a suceder. El sacerdote invitaba a todo el pueblo a que se conectaran en la presencia de Dios, que no se desviaran de los propósitos eternos. No había otro Dios, no habían dioses, había un solo Dios. Y el Dios de Israel era un Dios, como dice la Biblia, celoso, fuerte, santo. En los pasajes dice: y que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. O sea, es un Dios, amado, que hay que tenerle respeto, no miedo, respeto. Ese mismo Dios es el Dios que está con nosotros hoy en este domingo. ¿Cuántos dicen amén a ello? O estoy predicando aquí la Virgen de Guadalupe y el Santo Niño de Atocha. ¿Y de quién estoy hablando este domingo? ¿Es el mismo Dios que tú y yo tenemos? Santo, celoso, que no le gusta ver que tú y yo vivamos en desacuerdo con sus mandamientos. ¿Sí es el mismo Dios que tenemos, amados? Entonces fíjate lo que dice Levíticos, porque no solamente era para el pueblo de Israel, era para nosotros también. Ni tus hijos deberán beber vino ni licor cuando entren en la tierra de reunión, pues lo contrario moriréis. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y ¿qué dice? Y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos del Señor que les has dado a conocer por medio de Moisés. Por medio de Moisés. Subraya estos versículos, amado hermano. Esos son nuestros hijos. Tú y yo somos el ejemplo
ya no para el pueblo de Israel, somos el ejemplo para el mundo. Somos el ejemplo para tu familia que a lo mejor no conoce de Dios. Somos ejemplo para tu vecino, para tus amigos que a lo mejor no tienen el temor de Dios y no tienen la revelación quién es el Dios que tú y yo tenemos. Somos ejemplo para ellos. Pero nuestros hijos son el reflejo de lo que tú y yo somos. Somos el reflejo. Y cuando tú y yo no hacemos bien nuestro papel, ¿cómo podemos pedir que mi hijo pueda ser el reflejo de algo que no está dentro de mí, que no vivo, que no practico? De vez en cuando yo llego a las recámaras de mis hijos y siempre mi pregunta es: ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Un poquito más con Abraham porque es varón, ¿verdad? Siempre los varones somos un poquito más recios, no somos tanto de beso y abrazo. Pero de vez en cuando entro en la recámara de mi hijo y le pregunto: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y Abraham dice: todo bien. Y yo voy a más. ¿No necesitas un abrazo? ¿Necesitas un beso, Abraham? ¿Vemos una película juntos? Pregunto, porque esa es mi comunicación con ellos.